Muy bien, vamos a compartir pantalla. Entonces, la semana anterior estábamos trabajando autorrelleno, relleno inteligente. Entonces voy a ir acá a la plataforma, contenido del curso, proyecto, estamos todavía en la guía 1, material de apoyo y lo que se llama relleno inteligente, el penúltimo, relleno rápido e inteligente. No sé si ustedes ya tengan ahí el archivo. Y de igual forma acá en el RA 01, archivos para descargar, relleno rápido e inteligente. Ya lo vamos a terminar para continuar con el tema de series. Muy mientras tanto abriendo la guía para que ustedes vayan descargando el archivo. Recuerden, relleno rápido e inteligente. Bueno. Vamos a esperar un momentico. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a abrirlo. Esto fue lo que estuvimos trabajando la semana anterior. Entonces rellenamos, inicialmente hicimos el uso de la herramienta rellenar hacia abajo para completar. Y luego con la herramienta de ir especial, pudimos rellenar todo cuando tengamos listas pues muy grandes. Entonces voy a volverlo a repetir acá. Entonces selecciono desde acá, desde este primer encabezado. Recuerden que es importantísimo contar con los encabezados siguientes. Eso es la mínima información pues que debo tener. Ahí presiono F5 o también puedo ir a la cinta inicio, buscar y seleccionar y miren que también aparece ir a. ¿Sí ven? Y acá especial, celdas en blanco o F5. Cuando tienen seleccionado presionan F5 y le dan especial. Ahí digamos que sería más rápido porque pues obviamente como estamos utilizando combinación de teclas o teclas que me llevan directamente a la herramienta, pues se vuelve más rápido. Le digo acá celdas en blanco. Voy a aceptar. Mire cómo queda. Y de una vez, sin darle clic a nada, me ubico acá en la barra de fórmulas. Le digo igual. Hoy selecciono el primer encabezado. Le doy igual. Selecciono el primer encabezado y presiono la combinación de teclas Control Enter. Entonces vengo, le doy acá la primera, Control Enter. Entonces vengo acá, igual, selecciono el primer encabezado y presiono Control Enter. Y automáticamente él me repite esos valores de celda en los diferentes pues en las diferentes celdas seleccionadas y además pues me ubica o me coloca los encabezados correspondientes. Entonces cuando tienen matrices muy grandes, pues digamos que ahí se van a ahorrar mucho tiempo a la hora de empezar a rellenar o a copiar y pegar. Y aquí vamos a trabajar en esta columna de relleno inteligente. Ahorita vamos a ver series, entonces las series las vamos a trabajar ahora. El relleno inteligente, mire lo que sucede. Digamos que acá tenemos apellido y nombre. Entonces digamos que yo quiero acá que me cargue la inicial del nombre seguida de la inicial del apellido. Entonces en el caso del primer ejemplo sería L y G. Yo le doy LG. Le doy Enter. El otro sería K y J. Entonces miren lo que va a suceder ahí cuando yo presione K y J.
automáticamente aparece el relleno inteligente, porque Excel identifica un patrón. Entonces él dice, lo que usted está necesitando es que yo le coloque la inicial de este valor de celda y la inicial de este valor de la otra celda. Entonces, si eso es lo que me sirve, simplemente le doy un enter y ahí me completó. Entonces me evita el que yo tenga que digitar todo eso de forma manual. Entonces voy a volver a repetir, eso es lo que conoce como rellenos inteligentes. Ahora digamos que, miremos a ver si me sirve las dos primeras del nombre, las dos del apellido, pero separadas por un guión. Un ejemplo, LI mayúscula guión GU. Li y Gu. Luego K y Ji. Entonces, A y automáticamente, mire, él ya identificó, usted lo que quiere hacer es colocar inicial tal cosa, inicial tal cosa. Entonces, miren, y le doy enter para que me cargue. Yo ya no continúo, sino que le doy enter de una. Eso es lo que se conocen como rellenos inteligentes. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? Traten de hacerlo, les doy unos segunditos ahí. ¿Cómo les fue? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Ahí vamos a continuar con el tema de series. Entonces, mire lo que dice que es una serie. Una serie es un conjunto de datos que se incrementan automáticamente al arrastrar desde el cuadro de relleno. Entonces ahí se especifican los tipos de series existentes. Vamos a trabajar con el archivo series. Entonces vamos a trabajar con el archivo series. Entonces vamos acá a la plataforma, está de último acá, series. Acá aparece de último en territorio. Vamos a descargar el archivo series. Los espero ahí, para que abran el archivito. Bueno, entonces acá se plantean varios ejercicios. Vamos a mirar para qué nos sirven las series. Voy a aumentar acá un poco esto. Vamos a empezar con el ejercicio de la columna A. Entonces, mire lo que nos pide. Una serie lineal donde vamos a repetir este dato, o sea, el 5. Ahí podría haber cualquier número o cualquier dato. Lo que queremos es generar una serie lineal, pero repitiendo este mismo 5 hacia abajo o hacia la derecha o hacia la izquierda, en este caso, verticalmente. Entonces, en la guía hablaba de utilizar el relleno de control. Recuerden que este cuadrito de acá
el que se ubica siempre en la parte inferior derecha de las celdas. Cuando yo me selecciono una celda, automáticamente aparece el cuadrito. Ese cuadrito es relleno de control. Y cuando yo me ubico con el puntero del mouse ahí, automáticamente el mouse, el puntero se pone en forma de un más delgadito, un más pequeño. ¿Sí lo ven? En cambio, cuando yo estoy sobre la celda, el más es un más gordito blanco, que ese me sirve es para seleccionar. Mientras que este más pequeñito, negrito, delgadito, que se ubica en el control de relleno, me sirve para copiar, para arrastrar. Entonces, como me están solicitando que cree una serie lineal con repetición de datos, yo me ubico en el control de relleno, dejo presionado el botón del mouse y miren que cuando voy arrastrando, me aparece el 5. ¿Por qué? Porque lo voy a repetir las veces que yo lo arrastre. Si yo suelto ahí, ahí me repitió ese dato las veces que yo lo arrastre hacia abajo. Eso es una serie lineal con repetición de datos. Control de relleno. Cuadrito de la esquina inferior derecha. Control de relleno, control de relleno. Hay que hacer plana para que se acuerden del nombre de esa herramientica, control de relleno. Ahora vamos a pasar a la columna B, donde nos dice serie en incremento a partir de la herramienta rellenar series. Entonces, ¿qué me están solicitando? Que cree una serie, pero que se vaya incrementando. Mi dato o mi número de ejemplo es el 1. ¿Eso qué quiere decir? Que va a aparecer el 2, 3, 4, 5. Voy a hacer una lista que se me incremente. Una serie lineal con incremento. Entonces, ¿qué sucede? Que vamos a seleccionar la celda. Voy a seleccionar la celda. Voy a la cinta inicio. En toda la derecha, recuerden que hace 8 días aprendieron a utilizar esta herramienta, la que está debajo de autosuma, rellenar, pero en esta ocasión le voy a decir que voy a utilizar la herramienta series. Ya se van a dar cuenta para qué sirve y es muy útil. Series. Entonces me ubico en el 1. Acá vuelvo y repito que el dato era un 1, pero ahí podría haber cualquier dato. Entonces me ubico en la celda, inicio, rellenar, series. Los espero hasta ahí. Cuando le doy clic a series, me va a salir esta ventanita. Bien pueda, Diana. Buenas tardes, profe. Qué pena por dentro tarde. ¿Será que usted me espera unos 5 minutos? Yo abro aquí lo del SENA para meterme. Claro, dale. Mientras tanto. El archivo se llama series. Entonces recuerden que para repetir un dato, yo coloco el dato, un ejemplo, 100. Y si yo me ubico ahí y voy al control de relleno, que es en esa esquina, ese cuadrito, y dejo presionado el botón del mouse y arrastro hacia abajo, pues me va a crear una serie con incremento, una serie lineal con dato repetido. Lo que hace es que me lo repite. Si yo tuviera, por ejemplo, un texto y lo arrastro de ahí para abajo, él viene y me lo repite. ¿Sí? Para eso en ese caso me serviría el control de relleno.
Estamos ya esperando a Diana para poder hacer el ejercicio de la columna B. Sí, profe, ya voy. Muy bien. Bueno. Entonces, el ejemplo de la columna B lo vamos a hacer es con la herramienta rellenar series. Y queremos crear una serie que se me incremente. Entonces, yo coloco el dato por el cual voy a iniciar. En este caso, el ejemplo es el número 1. Selecciono la celda, voy a la cinta inicio y en toda la derecha, debajo del botón de autosuma, aparece este icono. A ustedes de pronto les puede aparecer el nombre de la herramienta, puede que no. Buscan el iconito, le dan rellenar y van a buscar la herramienta series. Va a salir esta ventanita. Entonces, mucho cuidado. En esa ventana me va a permitir crear una serie. Yo soy el que le voy a dar las condiciones y las especificaciones. Entonces, en este caso, yo le voy a decir que la serie la quiero en columna. Mucho cuidado con esto. A veces la dejan en fila, entonces la serie la va a crear hacia la derecha. Y yo en este caso la quiero hacia abajo. Entonces le digo columnas. Ojo con eso. Filas derecha, columnas vertical, hacia abajo. Me pregunta que de qué tipo es la serie. En este caso lineal, ahorita vamos a ver las otras. Y me dice que de cuánto va a ser el incremento. A partir de este número, ¿cuál es el valor en que se va a ir incrementando? De 1 en 1. Y yo le especifico el límite. Entonces, por ejemplo, si yo necesitara sacar una lista muy grande porque necesito numerar unos productos y un ejemplo, y tengo 1235, pues esta es la forma más fácil de hacerlo, porque le va a crear desde el 1, porque este fue el inicio, se me va a ir incrementando de 1 en 1, o sea, 2, 3, y va a llegar hasta 1235. Acá ahorita se van a dar cuenta que va a haber un ejemplo con incrementos de 3 en 3, de 2 en 2, de 5 en 5. Yo le puedo colocar lo que quiera, pero aquí nos vamos a ir de 1 en 1 hasta 1235, columnas, porque voy para abajo, y tipo lineal. Apenas le doy a aceptar, miren que eso es rapidísimo. Que si le doy control hacia abajo, me creó hasta la 1235. Mire que estoy en la fila 1237. Entonces usted pudo crear un listado de forma rápida. Rápido, porque usted llegó con la herramienta y le dijo, yo necesito que me haga hasta allá. Y listo. ¿Es claro o hay alguna duda? Diana, ¿ya bien con el archivo? Sí, señor, pero yo estoy como raro. ¿Qué le pasó? ¿No le seleccionaste columna sino fila o qué? No, sino que digamos, me salió, digamos, en la columna, dice serie lineal, repetir el dato, ejemplo 1, dice número 5. En Sí, la otra casilla, que es la fila B, dice serie de incrementos a partir de las esa es la que herramientas acabamos de rellenar, hacer con la serie. herramienta. Esa fue la que hicimos con esta herramienta.
Ya. Esta 1 la hicimos con el 5 y lo que hicimos fue que nos ubicamos en control de relleno, acá, y arrastré hacia abajo. Me ubico en el control de relleno cuando aparece el mouse negrito y arrastro hacia abajo, dejo presionado y él lo que hace es que me genera una línea, una serie repetida. Y lo que había de aquí para abajo no había nada. Entonces escogí el número 1, yo podría cualquier número, yo quiero empezar desde el 20, un ejemplo. Lo selecciono, inicio, rellenar series. Entonces yo le digo, necesito que se vaya en columna, que se incremente de 1 en 1 y que llegue hasta el 862, un ejemplo. Entonces ahí arranca la fila hasta el 862. Eso es una serie con incremento. Profe, le doy clic en el cuadro y ahí me voy donde dice rellenar, busco donde dice, perdón, sí, rellenar serie, hundo columnas. ¿Cómo se va a incrementar de 1 en 1 y hasta cuándo lo quiere hacer? Usted ya le dice, yo quiero que lo haga hasta el 10, hasta el 500, hasta el 1000. Listo. Vamos con la C. Serie con 2 datos consecutivos. Esta es la serie que generalmente las personas utilizan. Es la cotidiana, la normal. Entonces miren que ahí está el 100, pero me dice que necesita crear una serie con 2 datos consecutivos. Entonces, yo voy a colocar acá el 101, 2 datos consecutivos. Yo quiero que quede igualito que este, copien el formato. Selecciono copiar formato y se lo pego al 101. Entonces, cuando yo voy a crear series con datos consecutivos y utilizo el método tradicional, es esto, que yo coloco los 2 primeros. O si la fuera a hacer desde el 1, entonces coloco el 1 y el 2. La quiero hacer desde el 100, desde el 1000, coloco el 1000 y el 1001. ¿Sí ven? En este caso, lo hicimos con el 100 y el 101. Entonces, ¿qué hago? Me voy con el más gordito y selecciono los 2 valores. Ojo pues, selecciono los 2 valores. Debo seleccionar los 2 valores. Me ubico en el control de relleno y arrastro hacia abajo y él me crea una serie consecutiva. Debo colocar los 2 datos. Yo quiero arrancar desde el 5, entonces debo colocar el 5 y el 6. Selecciono los 2. Seleccionar con el más gordo blanco. Porque cuando uno les dice seleccionar, lo hacen desde aquí. Y esto no es seleccionar, eso es copiar. Diana, bien pueda. Profe, una pregunta, ¿cómo hago para poner el número en el centro, sino que me queda en la esquina? Porque recuerde que eso no tiene formato. No tiene formato. Él estaba así cuando cuando lo entregamos. Pues estaba el 100 y al colocar el 101, pues me quedó sin formato. Y si yo quiero que me quede con el formato, entonces selecciono el que tiene el formato, copiar formato y se lo pego al otro. Y si no soy capaz, la otra entonces lo centro y le coloco borde. Ustedes ya miran cuál de las dos, pero se demoran más en la otra. Entonces, series con 2 datos consecutivos, lo selecciono, me ubico en control de relleno y arrastro hacia abajo y ahí creo una lista repetitiva. Una lista que se repite con incremento.
¿Fue claro? ¿Van bien? ¿Van bien? Bueno, sigamos entonces. Ahora miren la columna D. El ejemplo ya cambió. Serie con arrastre desde control de relleno presionando la tecla control. Entonces es diferente el ejercicio. ¿Se acuerdan lo que hicimos en la columna A? Estaba el número, ojo pues, ya se van a dar cuenta la diferencia entre la columna A y lo que va a suceder con la columna D. En la columna A estaba el dato. Me ubiqué en control de relleno y arrastré hacia abajo. Y lo que hizo fue que me duplicó ese dato las veces que yo arrastré. Ahora en la columna D le vamos a sumar al control de relleno. Cuando me ubique ahí, voy a dejar presionado en mi teclado la tecla control. Y no sé si ustedes lo alcanzan a ver ahí, cuando ustedes presionan control desde el teclado y si el mouse está ahí ubicado en el control de relleno, mire que se coloca un submás muy pequeñito al lado derecho del más. Submás. Sin soltar control y dejando presionado el botón del mouse, arrastro. Todavía no he soltado control. Todavía no. Suelto primero el botón del mouse y mire lo que me creó. Y ahí sí suelto control. Me crea una lista repetitiva. Una lista lineal consecutiva, disculpe. Entonces, por ejemplo, esta es de las opciones que yo más utilizo. Cuando yo necesito crear una lista, yo llego y coloco el número. Un ejemplo, voy a empezar desde el 15. Me ubico ahí, lo selecciono, dejo presionado control, me ubico ahí en el control de relleno y arrastro hacia abajo y creé una lista consecutiva. A mí me parece que esa es opción muy fácil. Háganlo, por favor. Diana. Profe, cuando lo hice, digamos, en la punta, pues cuando uno va a bajar, sale un numerito cuando uno va bajando, ¿no? Sí, claro, si yo, por ejemplo, dejo presionado el control, él me dice en qué número voy, vea. Ahí aparece el Ah, numerito. ya, ya, ya. Ahí me Sí, dicen eso que... estaba mirando. Pero si yo no presiono control, siempre me va a aparecer uno porque lo estoy repitiendo. ¿Sí? Pero si presiono control, genero el consecutivo. Columna E. Ya vamos en la E. Relleno de series de tipo lineal. Del 0 al 60. Voy a ir desde el 0 hasta el número 60. Con intervalos de 3. O sea que voy a ir 0, 3, 6, 9, 12, 15, 10, etc. Entonces, yo para poder hacer eso lo puedo hacer de dos maneras, manual o con herramienta. A mí me parece más fácil con herramienta. Mentiras, lo de los dos. Entonces me ubico en el valor. Si lo voy a hacer con herramienta, mire cómo lo hago. Me ubico en el primer dato. Voy a inicio. Nuevamente, rellenar series. Ojo pues. Le digo que va en columnas porque va para abajo. Es lineal, con incremento de ¿cuánto? ¿Qué incremento le debo colocar? 3, Correcto. 3. ¿Y hasta dónde debe llegar? Límite. 60. Correcto. Muy bien. Incrementeme de 3 en 3 y llegue hasta el 60. Correcto. Aceptar. Ahí está.
Ahora, voy a hacerlo más abajo acá para que lo vean. Yo quiero que se vaya de 5 en 5, pero no lo voy a hacer con la herramienta que acabamos de hacerlo. Entonces yo coloco el primer dato y el segundo dato, porque voy de 5 en 5. Selecciono los dos. Ojo, seleccionar, no arrastrar porque lo borra. Seleccionar con el más gordo. Acuérdense del gordo y acuérdense del más negrito delgado. Entonces selecciono, me voy a control de relleno y arrastro hacia abajo y creo una serie consecutiva, una serie con incremento o intervalos de 5 en 5. Usted ya decide cuál de las dos le parece más fácil. Columna F. Ya mire que habla de un relleno cronológico. ¿Por qué? Porque es que aquí ya hay una fecha. Ya no hay un dato numérico o un texto. Ya hay una fecha. Cuando hay fechas, se llaman rellenos cronológicos. Entonces ella lo que me está diciendo es, con arrastre desde control relleno y presione control. Entonces, si yo vengo acá, me ubico acá y presiono control del teclado y arrastro hacia abajo sin soltar el control, mire lo que hace con fechas. Me repite la misma fecha las veces que yo le diga. Recuerden que si hubiera sido un dato numérico, por ejemplo, 56, y si yo lo hago así, presionando control, él me crea una lista consecutiva. Entonces, cuando yo lo hago con una fecha, la fecha se repite. Pero cuando yo lo hago con un dato numérico, el dato numérico se incrementa. Esa es la diferencia, lo contrario. Se comporta lo contrario. Ahora miremos el ejemplo de la columna G. Espero que ya vayan ahí, vayan mirando a ver. Les voy a dar unos 30 segunditos para que vayan haciendo las pruebas. ¿Cómo van? ¿Bien? ¿Preguntas, dudas? Bueno, vamos a hacer la columna G. Entonces, ojo lo que dice. Un relleno cronológico a partir de la herramienta, o sea, que tenemos que utilizar la herramienta. Pero mire lo que me coloca entre paréntesis. Seleccione el rango que desea rellenar. Cuando ustedes trabajen con fechas y vayan a trabajar la herramienta de series, con fechas es necesario que ustedes seleccionen hasta dónde van a llegar con el límite. Recuerden que en el número no era necesario. Yo llegaba acá, por ejemplo, y le decía 100, me ubicaba ahí, iba a rellenar series, le decía que de 1 en 1, y un ejemplo, le decía que hasta el
110. Y él ya sabía, lo hice mal, no le coloqué columnas. Columnas, lineal, 1 en 1 hasta el 120. Aceptar. Ahí se fue. Con números no es necesario seleccionar, pero cuando trabajen con fechas, sí tengo que seleccionar. Entonces yo le voy a decir, yo quiero que la fecha llegue hasta acá. Un ejemplo. Entonces miren que debo seleccionar el rango. Y ahí sí me dice, herramienta rellenar series. Entonces vengo acá a series y miren que automáticamente él ya no me seleccionó lineal, él ya sabe que es en columnas porque yo ya seleccioné, él ya sabe que es cronológico y me activa la unidad de tiempo. Ahorita ya las vamos a empezar a mirar. Le digo, sí, con incremento de 1 en 1. Aceptar, ya no coloco límite porque el límite yo lo coloqué ya hasta acá. El hecho de que yo haya seleccionado, ya le di el límite. Yo le digo, listo, aceptar. Ahí me colocó las fechas. Miren a ver cómo les fue. Vamos a seguir con la columna H. Siguiente ejemplo. Bien pueda, quien haya levantado la manito mientras yo organizo acá. Bien pueda. Yo, profe, otra vez, qué pena. Digamos, no entendí en la columna F porque, digamos, yo lo pongo y me sale, digamos, en el mes me sale 1, 2, 3, me repite el 7, 7, pero no se me repite lo otro. Porque no presionaste control. Mira que ahí dice relleno cronológico con arrastre desde control de relleno y entre paréntesis está la tecla control. Entonces me ubico en control de relleno, presiono control. No puedo soltar control porque hay muchos que ustedes cuando se paran ahí presionan control y empiezan a arrastrar, sueltan control. Entonces lo que hace es que incrementa la fecha. Pero si yo dejo presionado el control, me repite la fecha. No puedo soltar control. Eso es cuando necesito repetir una fecha en una lista. Ahora miren este. En el H, relleno cronológico de días laborables a partir de la herramienta rellenar series. Entonces dice, seleccione el rango. ¿Qué hago? Selecciono un rango cualquiera. ¿Qué hago? Voy a dar rellenar series. Y acá, pues ya sabemos que me seleccionó columnas, porque obviamente yo seleccioné hacia abajo. Yo ya no le tengo que dar límite porque el límite es hasta donde yo seleccioné. El tipo es cronológico porque es una fecha. Pero aquí en la unidad de tiempo me dice que trabaje con el que dice días laborables. Entonces yo lo voy a cambiar a ver qué hace. Día laborable. ¿Sí? En la unidad de tiempo coloco día laborable. Y le doy a aceptar. Entonces tenemos que analizar estas fechas. 1, 2, 3 y mire que se saltó al 6. 6, 7, 8, 9, 10 y se saltó al 13. Entonces vamos a revisar el calendario del 2020 con respecto al mes de julio. A ver por qué hace esos saltos. Carguemos un calendario 2020 y miremos el mes de julio.
Entonces, miren, 1, 2 y 3. ¿Se me saltó al qué? Al 6. 6, 7, 8, 9, 10 y se me saltó al 13. Entonces, si yo escojo día laborable, para él, el día laborable empieza desde el lunes y va hasta el viernes. Lo que es sábado y domingo no me lo va a tomar. No lo cuenta. Correcto. Entonces, si yo trabajo en nómina o en recursos humanos, que digamos que es lo mismo, si necesito crear un calendario de días laborables, pues me puede servir siempre y cuando en la empresa no trabajen los sábados. Porque si trabajan los sábados ya sabemos que no me sirve. Porque mire que él tiene esos saltos. Ahora no lo estiré más. Voy a volverlo a estirar un poquitico más porque quiero mostrarles algo que también es importante tener en cuenta. Entonces le dije, columnas, cronológico, día laborable, de uno en uno, aceptar. Entonces, pónganle cuidado. Acá, 16, 17 y se saltó al 20. Recuerden que el 20 de julio en nuestro país es festivo. Si yo veo el calendario, mire lo que pasó. Del 17 se me saltó al 20 y para nosotros ese día era festivo. Sería no laborable. Pero él no discrimina eso. Para él van de lunes a viernes, indiferentes si hay festivos en esa semana. Entonces ahí las personas de recursos humanos o de gestión humana o de nómina utilizan ya, son funciones de fecha y hora para poder establecer manualmente o a través de unos criterios qué fechas son festivos para que de pronto no los cuenten en una liquidación, en un día o en un conteo de vacaciones. Bueno, yo qué sé. Ahí está. Pregunta. Bien, pues se van a preguntar. Entonces vamos a la columna I. Relleno cronológico por mes, a partir por mes, a partir de la herramienta. Seleccione el rango. Recuerden que cuando trabajamos con fechas hay que seleccionar. Entonces digamos que voy a seleccionar hasta ahí. Rellenar series. Lo mismo, ya columnas, cronológico, ya le voy a decir por mes. Aquí no le voy a dar nada, aceptar y mire lo que hace. Se va con un salto de mes en mes. Y mire que cuando terminó el 1 de diciembre del 2020, empezó 1 de enero del 2021 y ahí se va. ¿Año qué haría? Me hace un salto por año. Pues 1 de julio del 2020, 1 de julio del 2021, 1 de julio del 2022, etcétera, etcétera. Ahí está. Vamos para la columna J. Serie de series tipo geométrico. Ojo pues, 2 en 2. Seleccione el rango que desea rellenar aquí. Pues realmente esta es una serie que uno casi no utiliza. Eso sería para un ejercicio de un colegio. Pero como para que sepan que existe. Entonces, primero me dice que seleccione. Entonces me va a decir usted, venga, pues usted me dijo que para números no era necesario. Acá la vamos a utilizar, pero geométrico. Entonces ahí sí seleccioné. Rellenar series. Le digo que de tipo geométrico, de 2 en 2. Ya no le digo que columnas, porque el hecho de haber seleccionado hasta abajo, pues él ya entiende que está en columnas. Y límite no le doy, porque el límite lo puse yo hasta donde seleccioné. Aceptar, miren lo que es geométrico. 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16. Eso es geométrico. Este pues como para conocerlo, pero realmente pues esto no aplica mucho para uno. De pronto esto sí, este sí, y de ahí para adelante los demás. Y ahora vienen unas series que se llaman series automáticas, que ya están en Excel. Usted no las tiene que inventar, eso ya está en Excel. Hay veces que ustedes tienen que hacer los calendarios. Y a mí me ha tocado verlos
digitando. Entonces llegan lunes, se pasan, martes y digitando toda la semana o peor aún los meses del año. Para eso son las series. Yo coloco el primer día, vengo a control de relleno y arrastro hacia abajo y ya me creó la serie. Le evita de que usted tenga que digitar. Ah, es que yo tengo que empezar desde el jueves. Pues marque el jueves, se ubica ahí y arrastre. Y él empieza desde ahí. Y si se va a la derecha, también le crea a la derecha. Lo mismo con la de los meses. Coloco el mes, arrastro desde el control de relleno y ahí tengo el año. Y son digitando todos los mesecitos, enero, enter, febrero, enter, marzo, enter, abril. No, colocan, es que necesito empezar desde diciembre. Colocan el mes y usted ya verá si hacia la derecha o hacia abajo, como quiera. Series automáticas. Y la última es que cuando tengo cadenas de texto con números, cuando yo la arrastro hacia abajo, mire que automáticamente me crea consecutivos. Esa es la ventaja de tener números con letras. Entonces, este se utiliza mucho, por ejemplo, para crear seriales, modelos, códigos. Yo necesito crear a mí a veces me dicen, yo necesito crear unos códigos que dicen PER de la ciudad, la tienda, AR, y viene así 01, 02 y van hasta el 100. Entonces crear primero la etiqueta y arrastra y ahí creo el consecutivo. No les toca digitar esas 100 listas ahí. Ahí tenemos lo que son series. Esos son las series en Excel. ¿Qué preguntas hay? ¿Qué dudas? Miren, a ver, traten de hacerlos ustedes ahí y yo ya, y si pues tienen alguna pregunta, con mucho gusto. No les dé pena preguntar, a mí me gusta que si hay que repetir varias veces, yo no tengo ningún lío por eso, pero eso les debe quedar claro. Sí, claro, eso es de mucha práctica. Obviamente lo que dice Adriana es verdad, pero esas series se utilizan mucho para crear listica, entonces es aprenderse en una. Yo creo mucho del 1 al 50, entonces o con control o con la herramienta, usted ya mira.
Bien pueda. Gracias, Andrés, muy amable. No, les estaba diciendo que ya seguimos con el tema, el último tema de la guía, que son referencias relativas, absolutas y mixtas. Entonces estaba diciendo que descargaran el archivo referencias 1. Diana. Profe, una pregunta, digamos, cuando uno le queda mal en una columna, ¿cómo hace uno para borrar? Una columna le quedó mal. Sí, un ejemplo, ¿no? Que uno a veces, o si no le toca, pues digamos, yo no he podido como aprender de dónde te hago deshacer escritura de la flechita. Pues, si yo lo que necesito es borrar el contenido, pues puedo seleccionar la columna y con suprimir borro todo lo que hay ahí, si eso es lo que necesito. A suprimir. Suprimir o delete, sí. Perdona, ¿y cuál es la letra? ¿Cuál es el teclado suprimir? El suprimir es el que está antes de fin, de la tecla fin, donde están las teclas de desplazamiento, ese bloquecito que está ahí arribita, donde están las teclas de a la izquierda, derecha, abajo, arriba, ahí ese bloquecito de más arriba aparece suprimir, super o delete, aparece DELE. Ya la encontré. Sí, señor, ya. Listo. Bueno. ¿Qué es una referencia en Excel? Una referencia en Excel realmente es una celda. Cuando yo hablo de una referencia, me estoy refiriendo a una celda específica. Eso es una referencia. Eso es una referencia. Por defecto, la forma de nombrarlo hacer referencia a una celda en Excel es mediante la letra de la columna seguida del número de la fila. Cuando yo me ubico acá, estoy haciendo referencia a la celda H12. Mírenlo acá en el cuadro de nombre, me doy cuenta del nombre de esa celda. Si yo me ubico por acá, estoy en la referencia de celda C1. Si yo me ubico por acá, estoy en la referencia de celda H37. Recuerden que siempre va primero la columna seguida del número de la fila. Ahora, cuando aplicamos las referencias relativas, vamos a mirar el ejercicio que hay acá enseguida. Recuerden que estamos en la hoja referencias relativas. Entonces, acá lo que me están pidiendo, ponerle un poquito más grande, es el total del descuento. Para obtener el total del descuento es el valor de la venta multiplicado por el porcentaje que me dieron de descuento. Ahí me voy a dar cuenta cuánto me van a aplicar de descuento frente a esa compra, frente a ese total general. Entonces nosotros normalmente, ¿qué hacemos? Nos ubicamos en la celda que necesitamos aplicar la fórmula o la función. Todavía no hemos visto funciones, esas las empezamos a ver desde la próxima semana. Entonces, ¿qué hago? Coloco el signo igual. Coloco el signo igual. Siempre que yo vaya a formular en Excel, debo colocar el signo igual. Algunas personas colocan el más. No es que esté malo, pero realmente ese no es el signo de apertura de una función o de una fórmula. Además, cuando estén trabajando en herramientas, si ustedes colocan el más, él no les va a interpretar si ustedes están llamando una fórmula ahí, o una función, o un nombre que se creó a través del administrador de nombres, o están llamando una tabla. Entonces, por esa razón, es mi recomendación que si usted es de esas personas que siempre utiliza el más, de ahora en adelante, coloque siempre el signo igual. Cuando yo coloco el igual, automáticamente Excel se prepara para recibir una fórmula o una función. Siempre hay que hacerlo así, porque si no lo hacemos así, pues él no va a saber qué va a hacer. Excel no adivina.
Entonces, como yo necesito hacer una operación acá, yo vengo y le digo igual, y le digo, este valor, mire que ahí se referencia a esa celda. ¿A cuál? A la celda I11. Mire, ¿por qué I11? Porque está en la columna I en la fila 11. Ahí se referencia a esa celda. Necesito multiplicarla, coloco el asterisco, por este valor. Hice referencia a la celda J11. Ahí le estoy pidiendo a Excel que me haga esa multiplicación de esos dos valores de referencia de celdas I11 por J11. Excel empieza a colocarme colores, pero los colores no es por bonito. ¡Ay, tan bonito! No, es para que usted identifique cuál es la celda que usted está utilizando en esa fórmula o en esa función. Los espero hasta ahí. Cuando le dé Enter, él me hace el proceso y me dice que el descuento que se va a aplicar es del 32,75 euros. Ahora, yo no puedo o no se debe, no es práctico que usted en la siguiente celda tenga que volver a hacer lo mismo, igual este por este. No, usted como ya hizo la primer fórmula, ya la hizo, y usted necesita que esa fórmula se copie de ahí para abajo, usted simplemente lo que hace es la selecciona, se el control de relleno y arrastra hacia abajo. Y automáticamente va a borrar este cuadrito y automáticamente él le copió la fórmula. Él le copió la fórmula. En este proceso que yo acabo de hacer es lo que se conoce como referencias relativas. Y ya les voy a decir por qué razón. Entonces vuelvo y repito. Cogí mi ubiqué aquí en la celda del frente, coloqué el igual y le dije, necesito que coja este valor, esa celda I11, y me la multiplique, por favor, por esta celda de acá, que es J11. ¿En qué fila estoy trabajando? En la 11. ¿Qué valores de celda? ¿En qué fila están esos valores de celda? En la 11. Una de la columna I y otro de la columna J. Cuando le dé Enter, él me da el resultado. Ahora paso siguiente. Selecciono la celda, me paro en control de relleno y arrastro hacia abajo y solucioné el ejercicio. No sería lógico que usted tuviera que hacer igual y multiplicar los dos igual, porque se demoraría esta vida y dos más. Ahí son poquiticos, pero imagínense ustedes haciendo ese proceso para 1000 registros. ¿No? Usted hace primero la fórmula y arrastra de ahí para abajo. Hasta ahí, ¿cómo van? ¿Cómo van ahí? Bien, profe. Muy bien.
Muy bien. Ahora, entonces, vamos a analizar lo que es una referencia relativa. Mucha atención. Miren cómo inicié la fórmula. I11 por J11. Ahora voy a analizar la segunda, se le da doble clic. I12 por J12. Escape, doble clic. I13 por J13. Escape, doble clic. I14 por J14. Y así sucesivamente las veces que yo hubiera arrastrado. ¿Ustedes qué vieron que sucedió en estas fórmulas? ¿Qué se afectó? ¿La columna o la fila? ¿Qué se nos afectó cuando copiamos la fórmula hacia abajo? ¿La columna o la fila? Miren donde empecé, miren lo que siguió, miren lo que siguió, miren lo que siguió. ¿Qué se afectó ahí? ¿La columna o la fila? La fila. Correcto, se nos afectó la fila. Miren, miren, empecé en la fila 11 y mire cómo a medida de que yo fui arrastrando, se aumentó el valor de la fila. ¿Eso qué quiere decir? Que acabamos de aplicar una referencia relativa. Cuando yo arrastro una función en sentido vertical, o sea, de arriba hacia abajo, o también podría ser de abajo hacia arriba, siempre lo que se va a afectar, siempre lo que se va a afectar es el valor de las filas. Eso es lo que siempre se va a afectar. Eso es lo que se va a afectar. Cuando yo cojo la función y la arrastro hacia abajo, siempre se va a afectar el valor o la posición de la fila, no más. Mire que aquí empecé en la fila 11 y cuando arrastré la fórmula hacia abajo, ya aquí iba en la 12, ya aquí iba en la 13 y sucesivamente se fue aumentando. Esto es lo que se conoce como referencias relativas. Y es cuando obtengo un valor, mire que acá estoy obteniendo un valor de dos o más celdas que se encuentran en la misma posición de la fila donde probablemente estoy trabajando. A veces no necesaria la misma, pero miren que me generó una referencia relativa de la posición donde inicialmente arranqué. Arranqué con la celda I11 y con la celda J11. Al arrastrar hacia abajo, al copiar la fórmula hacia abajo, se me modificó el valor posicional de la fila. Eso siempre nos va a suceder. Es como si yo por acá tuviera estos valores y yo quisiera sumar los dos. Entonces yo le digo igual este más este. Mire donde inicié. En la celda Q14 más R14. Le doy un enter. La selecciono, cojo control de relleno y arrastro. Ya me dio todo. Estoy haciendo una suma. Si yo vengo y analizo la siguiente,
sucedió una referencia relativa. Se empezó a incrementar el valor posicional de la fila. La columna está intacta. A la columna no le pasó nada. Sigue siendo Q y sigue siendo R. Sigue siendo Q y sigue siendo R. Sigue siendo Q y sigue siendo R. Lo único que cambió fueron los valores de las filas. Se me aumentaron. Eso sucede. Entonces, eso es lo que conocemos como referencias relativas. Vamos a pasar a la hoja de enseguida para que miremos qué es una referencia absoluta. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? No, señor. ¿Bien claro ahí? Sí, señor, por ahora ninguna duda. Perfecto. Muy bien. Entonces vamos a pasar a revisar lo que es una referencia absoluta. Miren el ejercicio. Muy parecido al que hicimos ahorita con referencias relativas. Miren. O sea que en ese ejercicio nos va a dar exactamente estos mismos valores. Pero miren el cuadro aquí como cambió. Voy a borrar esos cuadritos de aquí para que no me vayan a estorbar ahora. Mire cómo cambió la tabla. En la tabla anterior, mire cómo estaban los valores. Ahora, si ustedes se dan cuenta en este, miren, están los valores, pero ya solamente aparece una sola vez el descuento. De igual forma, tenemos que hallar el descuento acá. Es mucha atención. Entonces, normal, me ubico acá y le digo igual, necesito que cojas este valor y me lo multipliques por este de acá. Igualito, normal, el mismo proceso. No nos estamos saliendo para algo distinto ni nada, sigue todo normal. Le voy a dar un enter. Y muy bien, me dio los 32.75 que me dio acá inicialmente. Muy bien. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a arrastrar hacia abajo porque necesito hallar lo demás. Y no me dio. Recuerden que acá nos dio de una. Yo llegué, hice la multiplicación, fui al control de relleno, arrastré y de una. Y acá hice lo mismo, multipliqué este por este, cogí, arrastré, pero ya no me dio. Voy a analizar la siguiente porque no me dio. Voy a analizar la siguiente porque no me dio. La siguiente. La siguiente. La siguiente. La siguiente. Y la última. ¿Por qué no me dio? Porque tomó las Me otras imagino celdas que la deben están vacías. Correcto, porque estas celdas de por acá pues están vacías.
Entonces, claro, el multiplicar no encuentra ningún valor, me devuelve 0. Pero ustedes creen que este proceso que yo hice acá de arrastrar para allá, pues inicialmente era correcto, ¿sí o no? Que Sí, eso es tenía correcto. que suceder. ¿Cómo me dijiste? La compañera que me contestó ahí, ¿qué dijiste? ¿Que sí o que no? Sí, así Claro, como Pues digo estamos. que para mí es correcto, ¿no? Sino correcto, que ya se usa otro método, ¿no? muy bien. Esto Para es mí también es correcto, pero me imagino que correcto, muy puede emplear bien, el 5%. correcto. Esto es exacto, esto es correcto. El procedimiento que yo acabo de hacer es correcto. Ahora, eso no me funciona, es diferente. Pero ustedes saben que Excel se está comportando perfectamente. Yo inicié en la celda I11 y inicié en la celda M11. Al arrastrarlo hacia abajo, ¿qué se me iba a modificar? ¿La columna o la fila? La fila. La fila. Entonces, claro, pasó de ser la fila 11 a ser la fila 12, a ser la fila 13, a ser la fila 14 y etcétera, etcétera, etcétera. Eso es normal. Para solucionarlo, usted no me puede decir, pues coloqué 5, 5, 5, 5, 5. Esa no es la solución, porque por esa razón solamente me colocaron este dato acá. Entonces es ahí, en estos casos, donde yo utilizo las referencias absolutas. ¿Y qué es la referencia absoluta en nuestro lenguaje? En el paisa, en el de la calle, en el técnico. Amarrar o fijar. Una referencia absoluta es cuando necesito fijar ya sea el valor posicional de la columna o de la fila o de ambas. Necesito fijar cualquiera de los dos valores o los dos, o la fila o la columna o ambos, porque hay escenarios donde necesitamos amarrarlos, fijarlos a los dos. Mi pregunta para ustedes, ¿a quién tengo que fijar, amarrar? ¿A I11 o a M11? ¿Quién es el que me está generando la situación problema en este momento? M11, mi imagino. M11, correcto. M11 es el que me está generando el problema, porque este está bien. Mire que se fue para I12, que es 65. Se fue para I13, que es 5. Se fue para I14, que es 6.666. Y así sucesivamente, la celda correspondiente desde la I11 hasta la I18, o no sé hasta dónde llegó, hasta la 18, es correcto. La que me está perjudicando el ejercicio es la celda M11. Ahora la pregunta del millón. En esa celda, que es la que necesitamos amarrar, la que necesitamos fijar, ¿a quién necesitamos fijar? ¿A M o al 11? ¿O a los dos? Mírenlo ahí, mírenlo aquí, mírenlo aquí, mírenlo aquí. Entonces la pregunta del millón, ¿a quién tenemos que fijar? ¿A quién tenemos que amarrar? ¿A Solo al M, 11. La M, M11. Solo a al 11. M11 o a M o al 11? Al 11 nomás. la M. A usted se le modificó aquí M. Al La 11, al M 11. queda siempre igual, solo cambian los números, o sea que habría que amarrar 11 Tengo nomás. que amarrar. ¿A quién tengo que fijar? A la 11. M. ¿A la M o al 11? Al 11. Al Para 11. mí la M. No, señora, la M no, porque la M sigue siendo la M. Mire, ¿para qué voy a amarrar un elemento que sigue siendo el mismo? Mire,
El que me está perjudicando es este valor. Acá era 11, pero cuando lo arrastré para abajo ya era 12, ya era 13. ¿Y 13 quién es? Nada. Entonces me está multiplicando por un valor vacío. Yo tengo que amarrar a la fila, es decir, a M11. Entonces, es ahí en esos casos donde nosotros hacemos uso de una tecla de función que es la tecla F4. La tecla F4. Entonces, ¿qué hago? Pónganle cuidado y ustedes ya lo van a hacer. Yo me ubico ahí en la celda que necesito fijar y presiono mi F4. Miren lo que va a suceder. Automáticamente me coloca un signo pesos antes de la posición de la columna y antes de la posición de la fila. Si yo vuelvo y presiono F4, mire que le quita el signo pesos a la columna y se lo deja solamente a la fila. Y si yo vuelvo y presiono F4, se lo quita a la fila y ahora se lo pone a la columna. Y si yo vuelvo y presiono F4, se lo quita nuevamente a los dos. Entonces ahí es donde aparecen tres tipos de referencias absolutas. La referencia absoluta normal, que es esta, cuando se lo coloco a la columna y se lo coloco a la fila. Aparece la referencia absoluta mixta de fila, cuando solamente se lo aplico a la fila. Aparece la referencia absoluta mixta de columna, cuando solamente se lo coloco a la columna, y pues cuando no lo hay. ¿Cuál me dijeron ustedes que necesitábamos ahí? Referencia absoluta esta para ambos, referencia absoluta mixta de fila, referencia absoluta mixta de columna. ¿Cuál de las tres? Referencia absoluta de fila. Correcto. Necesitamos una referencia absoluta mixta de fila porque lo que necesitamos bloquear es la fila. Entonces alguien me va a decir, Eumil, pero ¿cómo le parece que yo coloqué esta y cuando le di enter y arrastré, ya me funcionó? Claro que le va a funcionar. Obvio, usted bloqueó la fila, la columna y la fila. Pero era necesario en este ejercicio bloquear la columna. M se nos estaba moviendo. Cuando yo la tenía sin esto se me movía M. M se me movió. En algún momento se me movió la columna M. No, la columna No. M nunca se movió. M siguió siendo M. Entonces es ahí donde ustedes deben aplicar la referencia que se requiere. Yo no estoy diciendo que esta le va a generar error. Mire que le funciona. Pero usted no se puede acostumbrar a utilizar una referencia que no necesita. Porque cuando pasen al intermedio o ahora en un ejercicio que vamos a ver más adelante, usted no va a poder utilizar siempre una referencia absoluta general. Porque hay veces que necesitamos desplazarnos hacia la derecha y el hecho de que usted bloquee la columna, pues va a quedar bloqueada la columna. Y hay veces que no necesitamos bloquear la columna. En este ejercicio necesitamos amarrar solamente la fila. Entonces le coloco una referencia absoluta mixta de fila. Y miren que cuando le doy enter, vuelvo y selecciono y vuelvo y arrastro, solucioné mi problema. Ahora, si yo vengo y analizo, por ejemplo, esta de una, mire lo que hizo. Me cogió el valor de 21.235 y me lo multiplicó por M11, que es el 5%. Amarré la posición de la fila, no la dejé que se me incrementara. Porque ustedes recuerden que cuando yo arrastro hacia abajo, se me incrementa el valor posicional de la fila. Miren aquí, acá empecé en 11, y acá ya iba en 12, 13, 14, pero este ejercicio sí me exigía que lo dejara así. ¿Sí ven? Esos son
las referencias absolutas y para eso se utiliza. Entonces, cuando uno escucha el término referencia absoluta, uno se imagina una cosa totalmente diferente. Y no, simplemente yo ya sé que muchos de ustedes ya lo habían visto. Es lo que nosotros nos referimos como amarrar. Lo que pasa es que no siempre se amarra columna y fila. Hay escenarios donde me toca amarrar o al uno o al otro. Y hay otros donde me toca amarrar las dos. Ya vamos a mirar. ¿Qué pregunta? ¿Qué duda? Ahora, si usted de pronto desde su portátil presionó F4 y lo que pasó fue que se le subió el volumen o el brillo de la pantalla, entonces eso significa que para que le funcione esa tecla, usted debe presionar la tecla Fn y al mismo tiempo F4 para que le funcione F4. Mire, eso no me funciona, entonces colóquelo manual. Usted llega ahí y cuando esté colocando la función, la fórmula, usted dice, yo necesito ir a esa celda, M, signo pesos y el 11. Lo coloca manual. Pero yo sé que el F4 sí funciona. Dudas, inquietudes, preguntas. Profe, los 3 tipos de referencia absoluta, no me quedó como muy claro, o sea. Ya vamos a ver otro ¿cómo ejercicio, Andrés. Claro que sí. Bueno. Ahí, mientras tanto, los que ya terminaron vayan abriendo referencias 2, que ese es el otro ejercicio que vamos a hacer. Referencias 2. Ahí debajito de pegado especial está referencias N2. Entonces, este es un ejercicio, este es un archivo que tiene 3 ejercicios. Ejer 1, Ejer 2, Ejer 3. Vamos a revisar el Ejer 1. Es mucha atención. A ustedes les están dando unos artículos. Artículo 1, 2, 3, 6. Cada uno tiene un valor de precio en lista. Hay 2 alternativas de pago. Con tarjeta de crédito o con tarjeta, no dice tarjeta de crédito, con cualquier tarjeta, o de contado en efectivo. Si yo pago con tarjeta, me van a generar un recargo. Les voy a colocar de color rojo esa casilla. Si pago con tarjeta, me van a generar un recargo del 10%. O sea que el valor antes se me va a incrementar un 10% más. Pero si yo pago en efectivo de contado, la voy a colocar de color verde, tengo un descuento del 5%. Ese ejercicio me está solicitando que traiga el valor del recargo. ¿Cuánto se va a recargar? ¿En cuánto se va a recargar si compro el artículo 1? ¿En cuánto se va a recargar si compro el artículo 2? ¿En cuánto se va a recargar si compro el artículo 3? Y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y cuánto voy a tener de descuento en el artículo 1 si pago en efectivo? O en el artículo 2, o en el artículo 3, y etcétera, etcétera, etcétera. Y al final, yo tengo que decir en cuánto, cuál va a ser el valor final si pago con tarjeta del artículo 1, del artículo 2, y en cuánto va a quedar si pago el artículo en efectivo y en descuento. Miren que eso es un ejercicio de la vida cotidiana. Ahora, ¿cómo resuelvo el ejercicio? Muy fácil. Yo ya tengo los valores porcentuales allá arriba. Entonces ahí estamos hablando de una operación de multiplicación. Coger el valor del precio de la lista y multiplicarlo ya sea por ese 10% o por ese 5% según el caso.
Vamos a empezar con la columna C, que yo la pinté de rojo, que es el recargo con tarjeta. Entonces, ¿qué hago? Yo me ubico acá, le digo igual, le digo que coja el precio de la lista, que en este caso es B7, y que por favor me lo multiplique, como es de recargo, por el 10%, o sea, por la celda B2. La pregunta del millón para ustedes. Ya sabemos que esto sí me va a dar. Aquí serían ¿cuánto? 12.500, ¿cierto? El 10% de 125.000, 12.500. O sea que el producto se me va a incrementar 12.500 pesos. Mucho. Eso me va a dar. Pero de una vez, ustedes ya lo están analizando. ¿Qué pasa cuando yo le dé enter? Pues me van a dar los 12.500. Miremos. ¿Correcto? Pero ¿qué pasa cuando yo arrastre hacia abajo? ¿Qué va a pasar con B7 y qué va a pasar con B2? ¿Qué me dicen ustedes? Debe fijarla para que le puedan tomar a todos como el 10%. Correcto, El pero entonces, incremento, ¿qué pasaría en este de aquí? ¿Qué aparecería? ¿B qué? B3, Muy bien, en este de acá abajo aparecería B8 por B3. Muy bien. En este de acá más abajito, B9 por quién? ¿Ya dónde iría el B? B4, Correcto. Ya sabemos que se me va a incrementar el valor de la filda de cada uno de ellos. ¿Cuál es la celda que me va a poner problema? ¿B7 o B2? B2. B2. ¿A quién tenemos que amarrar? ¿A la columna o a la fila? a la A fila. la fila. Correcto. Yo la voy a dejar así. Muy bien, vamos muy bien. Le voy a dar un enter y perfecto. Si yo la arrastro hacia abajo, uno no dieron, imagine que a mí me dijeran que este producto vale 250.000 y que tengo que pagar ya. Miren esto. Eso es ilógico. Acá pasó algo. Entonces, si yo vengo y analizo, mire lo que hizo ahí. B8, correcto, los 150.000 del artículo 2. Pero mire por el que me lo está multiplicando. En vez de multiplicármelo por el 10, se me bajó al 5. Y esto ya está malo porque este es con recargo. Y con recargo es del 10. Ahora miremos el otro. B9, correcto, los 75.000 que vale el artículo 3, pero mire donde ya viene el 10%, viene en B4. Claro, se me empieza a aumentar el valor de la fila. Entonces, ¿qué dijimos? No, tenemos que amarrar a B2. ¿Y a quién vamos a amarrar? ¿A la columna o a la fila? Y ustedes dijeron, a la fila. ¿Y por qué a la fila? Porque recuerden que como estamos arrastrando hacia abajo, la columna no va a cambiar. Mire, la columna no cambió. Mira donde ya venía el 10%. Ahora miren aquí donde venía. Y ahora, ¿por qué dio todo esto? Porque en vez de multiplicármelo por el 10, cogió este precio y me lo multiplicó por este otro. ¿Sí ven? Entonces, ¿qué hago? Me ubico en B2 y presiono F4. ¿Será este el que me sirve? Ustedes me van a No, decir, ese no es. muy bien, pero sí me va a servir, ¿cierto? Si yo lo dejara así me serviría, ¿sí o no? Sí, Me va a servir, pero no es el correcto. Voy a volver a presionar. ¿Será este? sí, ese es. Este es, estoy bloqueando la fila. Le doy enter y vuelvo y arrastro hacia abajo y colorín colorado. Entonces, si yo vengo y analizo cualquiera, ahí está apuntando al 10%. Miren. Muy bien. Miren. Lo mismo voy a hacer con el de contado. Lo que pasa es que ya no lo voy a poner a que apunte al 10, sino al 5. Entonces llego acá, igual el valor del artículo por el 5%. ¿A quién amarro ahí? ¿A B7 o a B3? A B3. Correcto.
¿Referencia absoluta general o mixta de fila o mixta de columna? Mixta de fila. Correcto, muy bien. Muy bien. Entonces ya miren que amarró a B3. Qué bien, excelente. Muy bien. Por ahí un poquito mejor, Andrés, que me había preguntado. Ya un poco Sí, más. profe. Perfecto. Y ahora nos queda traer el total, precio final con tarjeta. ¿Qué creen que como operación hay que hacer? ¿Cuánto voy a pagar por el artículo 1 si lo llego a pagar con tarjeta? ¿Qué operación creen ustedes que debería ser ahí matemática? ¿El por ciento? ¿El menos por ciento? No, porque aquí ya lo saqué los valores de los porcentajes. ¿Qué hago para saber que me digan, venga, yo me voy a llevar el artículo 1, pero lo voy a pagar con tarjeta? ¿Eso me lo van a descontar o me lo van a sumar? Profe, eso tiene ¿Menos que del sumárselo. 10%? Suma, suma. Es una Sumar. suma. Muy bien, una suma. Entonces yo le digo igual, cojo el valor del artículo y lo sumo con el valor del incremento de la tarjeta. ¿Será que ahí debo colocar referencias absolutas o ahí sí no es necesario? No es necesario. Muy bien, ahí ya no es necesario, porque él ya tiene que ir a hacer la suma de este más este, la suma de este más este, la suma de este más este. Ahí no necesito referencias, simplemente yo llego, arrastro hacia abajo y ahí ya sé que lo que iba a pagar de 125.000 me tocaría pagar 137.500, de 150.000, 165.000, de 75.000, 82.000. ¿Sí ven? ¿Y cómo entonces sería el precio final si pago de contado? Más fácil todavía. Una resta. Una resta entre el valor del precio de la lista menos el precio que me dio de contado. Muy bien. ¿Y ahí tengo que amarrar alguno de los dos o no es necesario? No es necesario, simplemente arrasan. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Entonces, claro, mire que ahí vemos las diferencias de un pago a crédito a un pago de contado. Siempre vamos a tener un diferenciador. ¿Cómo les fue en el ejercicio? Cuéntenme, por favor. ¿Cómo la vieron? Excelente. ¿Ya conocían la referencia absoluta? No la tenía muy clara, profe. No la tenías clara, pero ya te quedó claro. Sí, señor, ya. Perfecto, muy bien. ¿Quién más? ¿Alguna duda? Diana, ¿cómo le fue? Usted está muy calladita, Diana. No, me fue bien, gracias a Dios, bien. Ah, bueno, excelente. Y vamos a ver, ahora sí, el ejercicio 2, ustedes lo que van a hacer, cacharréenlo. Ustedes lo que tienen que sacar ahí es la utilidad que se obtuvo por cada una de estas ventas en cada uno de estos productos en cada uno de estos meses. La utilidad fue del 10%. ¿Quieren saber cuánto es la utilidad en el caso de los 15.525.000? Pues la utilidad en este caso sería 1.525.000. En la de los 40, pues me tendría que dar aquí 4 millones. En los de los 6.600.000. Y así sucesivamente. Yo tengo que hacer una formulita acá que me halle esos valores. Hagamos esa me parece chévere, aunque esta también tiene algo muy parecido. Entonces yo sé que si hago esta, nos va a ir. Entonces pónganle pues cuidado. Yo sé que ustedes ya la están pensando. Entonces es igual, coja el valor del producto y multiplíquemelo por favor por este porcentaje. Pónganle mucha atención. De una I, ¿ustedes qué creen que va a pasar si yo le doy enter? Perfecto, miren, 1.500.000, 52.500, perdón. Yo les había dicho que 1.525.000. Ya me dio. Pero ¿qué creen ustedes que va a suceder
si yo arrastro hacia abajo eso? No le va a dar la fórmula. No me va a dar. ¿Y quién se va a ver afectada? ¿F5 o C2? C2. Correcto. C2 se va a empezar a incrementar, entonces va a quedar acá en C3 y va a quedar por acá en C4. Probemos a ver si es verdad. Miren dónde va. Miren dónde va. Entonces ahí, ¿qué tengo que hacer? Fijarse la C. ¿La C o el 2? Fijarse 2. C2, pero la columna o la fila. Solo La la fila, fila. profe. Solo Muy el bien. 2. Solo el 2. Muy bien. Le voy a dar un enter y voy a arrastrar hacia abajo. Muy bien. Correcto. Pero ahora viene el chicharrón, porque no todo es tan fácil. Yo necesito con esta misma formulita que acabo de hacer acá, que cuando la arrastre hacia la derecha y hacia abajo, yo solucione todo el ejercicio. Ustedes nunca me pueden decir a mí que es que les toca hacer la fórmula de acá y la fórmula de acá de forma independiente. Nunca. Porque por esa razón estamos aprendiendo a manejar las referencias absolutas de forma correcta. Miren lo que va a suceder. Pónganle cuidado, prueba a borrarlo de acá abajo. Esto ya nos funcionó. Miren lo chévere. Lo voy a volver a arrastrar y perfecto. Miren, quedó amarradito el 10. Quedó amarradito el 10 por los 6 millones. Voy a borrar y ahora yo voy a coger esta fórmula y la voy a mover para la derecha, porque necesito que me le aplique el 10% a 33 millones 500 y a 23 millones 500. Entonces miren lo que voy a hacer. Me voy a ubicar acá y voy a arrastrar hacia la derecha. Y no me dio. Vamos a ver qué sucede cuando yo arrastro a la derecha. Vamos a ver. Aquí bien, bien. Y miren lo que pasó cuando la arrastré a la derecha. Y miren lo que pasó acá. Entonces, ¿qué pasa cuando se arrastra hacia la derecha? ¿Qué se mueve? ¿Sí pillaron lo que se movió? ¿Se movió la fila o se movió la columna? La columna. Correcto. Cuando yo hago movimientos o pego mi fórmula en sentido horizontal, lo que se desplaza son las columnas. La columna se me movió, aquí era C, pero cuando la arrastré para acá y acá era F. Pero cuando la arrastré para acá, muy bien, se pasó a G, que es válido, que son los 33 millones 500. Pero mire el porcentaje donde ya viene, en D2. Y como lo volví a arrastrar, muy bien, se me pasó a H5, que son los 23 millones 500. Pero mire por el que me lo está multiplicando. Entonces, en la primera fórmula, ¿qué tendré que hacer? ¿A quién tendré que bloquear? ¿A F5 o a C2? A C2. Correcto. ¿Y qué tipo de referencia? ¿Esta o esta? ¿Cuál de las tres? Referencia absoluta normal, referencia absoluta mixta de fila, referencia absoluta mixta de columna o ninguna. ¿Cuál de las tres? Referencia mixta de columnas. Miremos a ver, le voy a dar de columna. Voy a arrastrar otra vez hacia la derecha. Súper, súper. Miremos a ver. Muy bien. Pero ahora necesito arrastrar hacia abajo. Entonces voy a seleccionar todo esto y voy a arrastrar hacia abajo. Miremos qué pasó.
Se me quedó en la columna, pero se me desplazaron las filas. Entonces, ¿qué necesitaré en C2? Adicional a lo que acabo de hacer. Fijar las filas. Fijar también las filas. Una referencia absoluta, general, completa, tanto de columna como de fila. Miremos a ver si es verdad. Ustedes saben que ahí no tendríamos nada. Con una sola formulita solucioné todo ese ejercicio. Miremos a ver si es cierto. Perfecto, muy bien. Necesitábamos para solucionar ese ejercicio una referencia absoluta total. Entonces, si ven los casos donde hay veces que hay que aplicarla toda. Por eso es que yo no me puedo acostumbrar a aplicar siempre toda, porque hay escenarios donde yo no lo necesito. Pero como este, me tocó aplicarla toda. Con una sola fórmula solucioné todas esas celdas. Entonces, a mí no me interesaría si yo fuera una empresa que tengo 200 productos y estuviera validando todo el año, porque yo solamente haría una formulita y llego y arrastro sobre los 200 productos y las 12 columnas, las 12 filas hacia abajo y solucioné todo un ejercicio. ¿Por qué? Porque utilizó de forma correcta las referencias absolutas. Por eso tienen que aprender a utilizar las referencias absolutas como son. Muy bien, muy pilosas, felicitaciones. Muy bien. Dudas, preguntas, inquietudes. Yo les voy a dejar para que ustedes cacharreen y hagan este. Aquí es muy similar. Aquí lo que necesitan traer es lo que cada una de estas líneas le van a aplicar de descuento a cada uno de estos meses. Entonces, un ejemplo, en el mes de enero vale 150,000 el producto, no sabemos qué es, pero para la línea 1 tiene un descuento del 15, entonces aquí me tiene que decir cuánto es. Ese mismo producto que vale 150,000 en la línea 2 tiene un descuento del 20, en la línea 3 del 12,5, en la línea 4 del 7,5 y así sucesivamente. Para febrero el precio del producto es otro, pero el porcentaje es el mismo en la línea 1, en la línea 2 y así sucesivamente. Ustedes tienen que hacer una sola formulita que cuando la arrastre hacia abajo y cuando la arrastre hacia la derecha, le solucionó todo el ejercicio. Porque si ustedes me lo hacen columna por columna, eso quiere decir que no está claro el uso de referencias absolutas. Entonces, dentro de 8 días, cuando iniciamos, yo les voy a preguntar cuál fue la fórmula que utilizaron. Cuéntenme a ver cómo les dio, qué trabajo les dio. Miren a ver, ahí van a utilizar de todo. Una de columna, posiblemente la otra de fila. Miren a una total, yo qué sé. Ustedes son los que van a definir ahí qué van a utilizar. Para este ejercicio, ¿hay alguna pregunta? ¿Hay alguna duda? ¿Cómo lo vieron? ¿Muy complejo o qué? No, cuestión de practicar. Es cuestión de practicarlo, correcto. Y créanme que esos son de los temas que más se utilizan a nivel empresarial. Es de lo que más se utiliza. ¿Por qué? Porque uno generalmente tiene que hacer cálculos y a veces lo tiene que hacer con el IVA, con una bonificación. Entonces uno los ve en muchas ocasiones haciendo esto. Esto no está mal. Créanme que no está mal. Y si yo lo llego a ver en una base de datos, pues no me gusta, pero no está mal. Pero miren que esto es muy repetitivo. ¿Yo para qué voy a ponerme a repetir que es el mismo 5% cuando yo lo podía haber hecho así más bacano? ¿No les parece? Este se utiliza cuando de pronto usted dice, no, vea, es que este producto tiene el 5, este tiene el 2,5, este tiene el 5,5, este tiene el 10, este tiene el 15, este no tiene, este tiene el 7,5 y este tiene el 2,35. Un ejemplo. Ahí sí es muy útil y ahí sí hay que hacerlo así, porque los valores son diferentes. Pero cuando el valor es igual,
el mejor escenario es este. Porque usted simplemente, a usted le dicen, ve, mira, nos cambiaron el descuento, nos van a dar el 10 y miren la maravilla. No, nos van a dar apenas el 3.5. ¿Ah? Usted ya no tiene que hacer nada más, nada más. Él ya le calculó. No, ¿cómo le parece que nos subieron la utilidad? La utilidad quedó al 18,5. ¿Ah? Pero imagínese usted otra vez aquí. Ay, no, nos cambiaron. Venga, yo cambio otra vez. No, no tiene sentido. Miren que todo parte desde eso. Tenemos que automatizar nuestras funciones, nuestros procesos en Excel. Y esta es una herramienta o una característica de función o de fórmula que la vamos a utilizar muchísimo. Y más si van a continuar con el curso de Excel intermedio. ¿Qué preguntas tienen? ¿Qué dudas tienen? Con mucho gusto. Entonces les deseo feliz noche, muchas gracias, feliz fin de semana y nos veríamos la próxima semanita. Muchas gracias, profe.